Antes de que te emociones y empieces a tirar bendiciones al aire, déjame aclarar algo bien clarito. Este vídeo no es una clase aburrida de historia, ni un sermón para que le des like a lo divino. No, no. Esto es un reto, una invitación a esa linda comunidad de creyentes que, día tras día, pueblan este canal llamado Pensamiento Profundo, con sus alentadores comentarios, dignos de un santo con exceso de azúcar. Hoy te propongo algo distinto. Investiga todo lo que voy a decir. Rebusca en libros, en internet. Llama a tu pastor, a tu rabino, hasta a tu cuñado si quieres, pero trata de desmentirlo. Dudo muchísimo que lo logres. ¿Por qué? Porque no me basé solo en fuentes científicas o en textos ateos, dignos del peor escepticismo. No. También me metí en la boca del lobo. Fuentes teológicas y religiosas. El resultado, lo mismo, una enorme bola de dudas y contradicciones que harían temblar hasta el más ferviente creyente. Ahora, hablemos de ese famoso carpintero judío que, según la historia más repetida y vendida, anduvo por ahí hace unos 2000 años, haciendo milagros, resucitando muertos y cambiando agua por vino. Jesús de Nazaret, ese personaje que si fuera real, debería tener un récord Guinness, por ser el más famoso sin dejar un solo documento histórico confiable fuera de las Biblias y unos cuantos escritos un tanto sospechosos. ¿Sabías que la mayoría de los estudios serios coinciden en que las probabilidades de que este tipo haya existido tal cual nos lo venden son más bajas que la dignidad de un político en campaña? Sí, casi nulas. En fin, te dejo esta bomba para que la mastiques, la escupas, la digeras o la escupas de nuevo. Pero por favor, no te quedes en la cómoda ignorancia de, porque lo dice la Biblia. Investiga, cuestiona y si me encuentras equivocado, te lo juro que haré un vídeo publicando sus argumentos con una taza de café en la mano. Pero mientras tanto, sigue aquí porque la verdad duele, pero también puede ser más divertida que cualquier sermón de domingo. Te aseguro que esta pequeña criatura se parece a tu Dios. Y yo te aseguro que este triste borracho se parece a tu Dios. Haz a los chocolates lo que querrías que ellos te hicieran a ti. Durante 2000 años, miles de millones de personas han creído en un tipo llamado Jesús de Nazaret. Un hombre que supuestamente vivió en el siglo I, hizo milagros a diestra y siniestra, sanó enfermos, caminó sobre el agua, convirtió agua en vino y para rematar, resucitó después de ser crucificado. Su historia moldeó civilizaciones, levantó imperios y desató guerras interminables, además de inspirar arte y devoción por igual. Pero aquí la pregunta que realmente importa no es sobre su influencia, sino sobre su existencia real. ¿Existió Jesús como persona histórica, o fue simplemente un mito que fue creciendo a lo largo del tiempo? Cuando dejamos de lado la fe y las tradiciones y nos enfocamos en la evidencia, la historia de Jesús se desmorona rápido. De hecho, el silencio de la historia es una de las pruebas más contundentes de que Jesús nunca existió. Piénsalo. Si este tipo realmente hizo milagros públicos enormes, alimentar a miles con unos pocos panes y peces, caminar sobre el agua frente a sus discípulos, sanar leprosos y ciegos, levantar a Lázaro de entre los muertos y encima, después de su crucifixión, según los evangelios, los muertos salieron de sus tumbas y pasearon por las calles de Jerusalén. ¿Cómo es que ningún historiador romano, judío o escritor común lo mencionó? Nada. Un silencio sepulcral. Tomemos el mundo romano como ejemplo. Los romanos eran obsesivos con los registros. Documentaban rebeliones, desastres naturales, ejecuciones importantes e incluso presagios extraños. Si un predicador judío estaba reuniendo multitudes enormes, amenazando el orden romano y haciendo milagros de locos, seguro que alguien lo habría notado. Y sin embargo, ningún historiador romano contemporáneo menciona a Jesús, ni Séneca, ni Plinio, el Viejo, ni Quintiliano, ni ninguno de los que documentaron esa época. Cero. Y los judíos. ¿Podrías pensar que los historiadores judíos, especialmente los que vivían en Jerusalén, habrían escrito sobre alguien tan disruptivo y milagroso? Pero de nuevo, nada. Flavio Josefo, el historiador judío más famoso del siglo I, escribió extensamente sobre la historia judía, justo en el tiempo y lugar donde se supone vivió Jesús.
pero no menciona a Jesús, salvo un párrafo muy sospechoso, el famoso Testimonium Flavianum, que la mayoría de los expertos hoy creen, fue un añadido posterior de editores cristianos. En ese párrafo, Jesús de repente es presentado como el Mesías y se le atribuyen milagros, algo fuera de lugar, viniendo de un judío fiel como Josefo. Los primeros líderes cristianos como Orígenes leyeron a Josefo, pero nunca citaron ese pasaje porque simplemente no estaba en sus textos originales. Fue insertado más tarde y eso ya nos dice lo desesperados que estaban los primeros cristianos por anclar su mito a algo histórico. Las referencias a Jesús fuera de la Biblia son tardías, vagas y poco confiables. Tácito y Suetonio, que escribieron décadas después de los supuestos eventos, mencionan a los cristianos, pero no dan testimonios de primera mano sobre Jesús. Tácito, por ejemplo, solo repite lo que los cristianos ya decían, sin verificar nada con evidencia independiente. Es como si hoy alguien escribiera: los cristianos creen en un tal Jesús que fue ejecutado por Pilato. Eso no prueba que Jesús existió, solo que había cristianos con historias sobre él. Ahora veamos el Nuevo Testamento. Muchos creen que los evangelios son documentos históricos, pero no es así. El evangelio más antiguo, Marcos, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la supuesta muerte de Jesús. Los demás, Mateo, Lucas y Juan, fueron escritos aún más tarde. Ninguno de los autores fue testigo directo. Escribieron en griego, lejos de los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos y mucho tiempo después. Imagina querer escribir hoy la biografía de alguien que vivió en los 80, sin fotos, documentos o testimonios, solo cuentos transmitidos de boca en boca. Eso es lo que tenemos aquí, relatos poco fiables y las contradicciones entre los evangelios son notorias. En Marcos, Jesús guarda silencio en la cruz. En Juan, da largos discursos. Mateo dice que nació durante el reinado de Herodes, mientras que Lucas afirma que fue durante el censo de Quirino, 10 años después. Estas diferencias no parecen relatos históricos, sino teología en construcción. No están narrando biografías, están armando una religión. Incluso la crucifixión es sospechosa. Los romanos eran brutales, pero muy burocráticos. La crucifixión era un castigo político para humillar a rebeldes y, sin embargo, no hay registros romanos que mencionen la ejecución de un tal Jesús de Nazaret, ni de un Mesías judío haciendo milagros. Pontio Pilato fue real, pero nadie documentó que haya ejecutado a un predicador milagroso. Los funcionarios romanos tenían registros detallados y Jesús no aparece en ninguno. Y la geografía, Jesús es de Nazaret. Pero los historiadores señalan que Nazaret probablemente no existía cuando se supone que él vivió. La evidencia arqueológica muestra que Nazaret fue un asentamiento posterior. Si el personaje central de la cristianidad está ligado a un pueblo que no existía, ¿qué nos dice eso? Que los autores de los evangelios inventaron una ciudad natal para su héroe inventado. Otro dato llamativo: la historia de Jesús toma mucho prestado de mitos anteriores. La idea de un Dios que muere y resucita no es exclusiva del cristianismo. Religiones antiguas tenían figuras similares. Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Mitra en Persia. Por ejemplo, Mitra, adorado en Roma antes del cristianismo, habría nacido de una virgen, tenido 12 seguidores, muerto y resucitado, y prometido vida eterna a sus fieles. ¿No les suena familiar? El cristianismo no inventó nada nuevo, solo recicló historias. Para entender cómo se crean los mitos, no hay que ir muy lejos. Todos conocemos a personajes legendarios como el rey Arturo, que probablemente nunca existió y es una mezcla de distintas leyendas. O Robin Hood, un forajido heroico que robaba a los ricos para dar a los pobres, cuya existencia real es dudosa. Jesús encaja en ese patrón. Un mito que se volvió persona gracias al poder de la repetición y la fe. Y aquí está lo astuto del cristianismo. Los primeros cristianos no necesitaban pruebas históricas, solo creyentes. Cuanto más predicaban, más crecía la historia y la gente asumía que debía ser verdad.
Cuando los historiadores empezaron a hacer preguntas, la fe ya era tan poderosa que dudar era peligroso. Los que cuestionaban la existencia de Jesús eran silenciados, perseguidos o tachados de herejes. El mito se protegía con miedo, tanto como con fe. Ahora imagina esto. Alguien en tu ciudad dice que hace 40 años vivió un hombre que sanaba enfermos, resucitaba muertos, alimentaba multitudes y volvió a la vida después de ser ejecutado por el gobierno. ¿No esperarías decenas de registros independientes, periódicos, documentos oficiales, testimonios diarios? Si nada de eso existiera, ¿te lo creerías? Eso es justo lo que pasa con Jesús. Cuanto más grande la afirmación, más fuerte debería ser la evidencia. Pero en su caso, la evidencia es peor que para casi cualquier figura histórica. Cuando analizamos cómo las religiones inventan historias, queda claro por qué Jesús nunca existió como persona histórica. El relato de Jesús creció como bola de nieve, empezando en escritos casi totalmente espirituales. Y con el tiempo, se volvió un hombre caminando por pueblos, hablando en parábolas y haciendo milagros. Siglos después, los concilios cristianos lo elevaron a Dios encarnado, parte de una Trinidad cósmica, un Salvador, dueño del universo. Esta evolución gradual muestra que no estamos hablando de un hombre real, recordado por sus amigos, sino de un personaje mitológico que se fue reescribiendo según las necesidades del poder religioso. En cuanto a la arqueología, si Jesús realmente hubiera traído multitudes, hecho milagros y sido crucificado en Jerusalén, algo tendría que haber quedado. Y sí, hay muchísimos hallazgos del siglo I en Judea, monedas, inscripciones, casas, pergaminos, tumbas, pero nada, ni una sola inscripción o monumento menciona a Jesús. En cambio, figuras como Poncio Pilato están confirmadas por monedas e inscripciones. Herodes el Grande tiene ruinas y relatos y Caifás. El sumo sacerdote tiene una tumba descubierta. Pero Jesús, nada de nada. La historia del juicio de Jesús tampoco cuadra. Los evangelios muestran un juicio dramático con multitudes pidiendo la crucifixión, pero eso no tiene sentido histórico. Pilato era un tipo cruel y despiadado, no un gobernador que dudara o preguntara a la gente para ejecutar a un revoltoso. Los romanos ejecutaban rápido y sin rodeos. Esa escena parece más una obra de teatro, para presentar a Jesús como inocente y echar la culpa a los judíos, lo que alimentó siglos de antisemitismo cristiano. Si el juicio fue ficción y la evidencia apunta a eso, uno de los momentos centrales de la historia de Jesús se desmorona. Sobre las apariciones post-mortem, los creyentes dicen que nadie muere por una mentira, que los discípulos tenían que haber visto realmente a Jesús resucitado, pero eso no se sostiene. La historia está llena de gente que murió por creencias falsas o mitos. Morir por una idea solo prueba sinceridad, no verdad. Además, los relatos de la resurrección son contradictorios. Algunos dicen que Jesús apareció a pocos, otros a cientos. Unos lo ven ascender desde Jerusalén, otros desde Galilea. Eso no es testimonio fiel, sino historias que se expandían y adornaban en distintas comunidades. Y pensemos en esto. Un tipo tan famoso para atraer multitudes y hacer milagros debería haber sido notado por alguien fuera de su círculo. Hoy, si alguien comenzara a curar ciegos y resucitar muertos en tu ciudad, todos lo sabrían. Sin necesidad de redes sociales y si desafía autoridades y es ejecutado, su nombre aparecería en muchas fuentes independientes. Pero con Jesús, el silencio es ensordecedor. No hay cartas, diarios, ni documentos oficiales que lo mencionen en su época. Uno de los argumentos más contundentes contra la existencia histórica de Jesús es la ausencia total de relatos de testigos oculares. Vivió en una sociedad romana alfabetizada, que escribía mucho, pero no existe un solo testimonio directo. Los evangelios no son relatos de testigos y las cartas de Pablo tampoco. Todos los escritos datan de décadas después, cuando las leyendas ya habían sustituido a los recuerdos. Imagina si los únicos relatos de la Segunda Guerra Mundial hubieran sido escritos 40 años después, por personas que no la vivieron y solo contaban lo que les contaron. ¿Lo llamaríamos historia fiable? Claro que no. Pero eso es exactamente lo que tenemos con Jesús. Los supuestos profetas
sobre Jesús en el Antiguo Testamento también son pistas de que la historia fue fabricada, no recordada. Los primeros cristianos buscaron en las escrituras judías versos que pudieran reinterpretar como predicciones sobre Jesús. Por ejemplo, un verso de Isaías sobre una joven que tendrá un hijo fue mal traducido como virgen en griego y de ahí salió la historia del nacimiento virginal. Mateo está lleno de citas que retuercen textos antiguos para mostrar que Jesús fue predicho. Eso no es profecía, es contar la historia al revés, usando la religión para crear un mito. También recordemos que las religiones inventan salvadores para calmar necesidades humanas. En el mundo antiguo, bajo la opresión romana, la gente desesperaba por esperanza. Un salvador divino que sufre, muere y vence a la muerte, era un cuento más que atractivo. Les daba sentido y valor para aguantar. Que mucha gente creyera no lo hace cierto, solo útil. Por si fuera poco, la Iglesia misma manipuló la evidencia. En los primeros siglos, los cristianos forjaron textos, alteraron manuscritos y destruyeron escritos rivales. Muchas referencias antiguas a Jesús son ahora reconocidas como interpolaciones tardías, como el famoso pasaje de Josefo, o la carta falsa de Pilato al emperador. Si Jesús hubiera sido tan famoso, como dicen los evangelios, no habría necesitado falsificar nada. La falta de pruebas genuinas habla por sí sola. El silencio se extiende hasta el siglo II. Escribas como Plinio, el joven, Tácito y Suetonio mencionan a los cristianos, pero no detallan la vida de Jesús. Para entonces, el cristianismo ya se había expandido y estos autores solo comentaban sobre el movimiento, no verificaban a su fundador. Imagina que todo lo que supiéramos de Mahoma viniera de fuentes externas, 100 años después. No cuestionaríamos su existencia, pero con Jesús aceptamos ese vacío sin chistar. Para cerrar, un ejemplo real de cómo los mitos se vuelven verdad aceptada. La historia de George Washington y el árbol de cerezo. Todos escuchamos el cuento del joven Washington, confesando que cortó un árbol de cerezo porque no podía mentir. Esa historia fue inventada décadas después de su muerte por un biógrafo llamado Mason Locke Wims. Nunca pasó, pero generaciones de norteamericanos la creyeron como verdad histórica. Si ese mito surgió en tiempos modernos con documentos bien documentados, cuanto más fácil fue crear mitos en la antigüedad, cuando los registros eran escasos. Jesús es ese cuento del árbol de cerezo, pero a escala gigantesca. En definitiva, la ausencia de evidencia no es un pequeño hueco, es un abismo. Ningún contemporáneo menciona a Jesús. Los supuestos registros son falsos o rumores. Los evangelios se contradicen y fueron escritos mucho después. La arqueología guarda silencio. La historia se basa en mitos anteriores y los primeros creyentes como Pablo hablaban de un Jesús espiritual, no un hombre real. La conclusión es inevitable. Jesús de Nazaret nunca existió como personaje histórico, solo existió en historias, mitos y en la imaginación de los creyentes. Esto no significa que el cristianismo no tenga valor, sino que, como todas las religiones, está construido sobre mitos, no historia. Los humanos crearon a Jesús como crearon a Zeus o Siris o Mitra. La diferencia es que el mito de Jesús sobrevivió y se volvió poderoso, mientras otros se desvanecieron. Pero sobrevivir no es sinónimo de verdad, solo de que una historia fue lo suficientemente persuasiva para perdurar. Así que, la próxima vez que alguien te diga que hay pruebas históricas de Jesús, pregúntale, ¿dónde están? Porque cuando excavamos, solo encontramos silencio, contradicciones y falsificaciones. La verdad irrefutable. El hombre llamado Jesús de Nazaret nunca existió como figura histórica, solo vivió en cuentos y en la mente de quienes creyeron en él. Nos vemos en un próximo episodio. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.